La guerra de Ucrania, ese país insiste en que Rusia declare un alto el fuego por 30 días y expresa a su vez su disponibilidad a que se extienda a 2 o 3 meses si así lo prefiere Moscú. El ministro ucraniano de Exteriores, Andriy Sybiga, lanzó este mensaje después de que el Kremlin afirmara que la paz debe ser firmada entre Rusia y Ucrania y no con Estados Unidos. Pero las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania afrontan un gran obstáculo, la península de Crimea. Vamos a fijarnos por qué la península del Mar Negro es tan importante para ambas partes. ¿Presidente Zelensky renunciará a Crimea? Bueno, creo que sí. Eso de Crimea es de hace 12 años. Nuestra posición sigue inalterable. Solo el pueblo ucraniano tiene derecho a decidir sobre los territorios ucranianos. Dos posturas diferentes sobre una misma península. Para el presidente estadounidense, Crimea es una moneda de cambio. Pero el derecho internacional y la Constitución ucraniana establecen que Crimea es territorio de Ucrania. Y también es fundamental para Rusia, que la considera parte del suyo. La importancia estratégica de Crimea para Rusia es el puerto de Sebastopol en el Mar Negro. Esto permite a la flota rusa del Mar Negro dominar la región y acceder al Mediterráneo. A lo largo de los siglos, Crimea ha pasado del control ucraniano al ruso. En 1954, el líder soviético Nikita Khrushchev transfirió el control de Rusia a Ucrania cuando ambos eran estados de la Unión Soviética. Tras su desintegración en 1991, Crimea pasó a ser un territorio autónomo dentro de Ucrania. Pero Rusia mantuvo el control de la base naval de Sebastopol. La situación cambió en 2014, cuando unos soldados sin uniforme tomaron el control de Crimea. Poco después se celebró un referéndum sobre la adhesión a Rusia ante la condena de la comunidad internacional. Rusia se anexionó la península, causando una gran conmoción en Ucrania. Luego Rusia reafirmó aún más su control al inaugurar el puente del estrecho de Kerch en 2018, un tramo de 20 kilómetros que conecta Crimea con el territorio continental ruso. Así incrementó Moscú su presencia militar en la península, que utilizó como una de sus bases para atacar Ucrania cuando inició la invasión en 2022. Las tropas con base en Crimea formaron parte de las fuerzas que atacaron Jersón y todo el sur del país. Desde que comenzó la guerra, Ucrania ha prestado especial atención a Crimea. En 2 ocasiones atacó el puente de Kerch, un golpe simbólico al prestigio ruso y una forma de impedir que Rusia reabasteciera a sus tropas en Crimea. Y atacó objetivos militares rusos en tierra y en Sebastopol, supuestamente utilizando misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos, para causar el mayor daño posible a Rusia por ocupar Crimea. Pero Rusia no tiene intención de retirarse, y aunque Zelensky quisiera ceder Crimea como ha sugerido Trump, no podría, pues la Constitución ucraniana lo prohíbe, y además no puede cambiarse bajo la ley marcial. Trump puede estar ofreciendo a Rusia justo lo que desea, el reconocimiento internacional de su conquista. Expertos jurídicos advierten de que reconocer la anexión rusa sentaría un precedente que animaría a otros países a cambiar fronteras por medio de la fuerza. Reconocer esa soberanía rusa sobre Crimea podría resultar catastrófico, alertan expertos. Hablamos en Tallinn, capital de Estonia, con el periodista y experto en Rusia Ricardo Marquina. Ricardo, recuérdanos en primer lugar esa importancia estratégica de la península de Crimea en el conflicto y qué papel juegan las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Buenas tardes, lo habéis explicado perfectamente en el informe previo. Para Rusia, la península de Crimea, sobre todo Sebastopol, son innegociables. Esa península tiene, sobre todo el puerto de Sebastopol, un peso estratégico brutal comparado al dominio que tiene Turquía del sur. Es por ello que Rusia no va a soltar nunca, al menos en lo previsible, porque controla militarmente la zona, esta presa que consiguió en 2014. Y para Ucrania pues es algo fundamental de la guerra que ha estado aguantando, del envite ruso que ha estado aguantando todos estos años, por lo cual es una cuestión
de prestigio. Ahora bien, ¿qué peso tienen las negociaciones? Pues es muy difícil valorarlo porque Rusia está muy asentada allí. Entonces Crimea no está ni ha estado nunca en un paquete inicial o posterior de unas posibles negociaciones con Ucrania. Rusia nunca la va a poner sobre la mesa, no mientras tenga posición de fuerza, y le guste a Kiev o no le guste, Rusia está muy asentada allí y muy difícilmente podrá forzar a Moscú, empujarles a que cedan esta península. Ricardo, aún en el remoto caso de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceptara ceder Crimea, no sería tan fácil, ya lo explicábamos, porque requiere un cambio en la constitución ucraniana que no puede modificarse bajo la ley marcial. ¿Crees, aún así, que Ucrania acabará cediendo tal y como cree o tal y como espera la administración de Donald Trump? Bueno, para Trump es muy fácil empujar en esa dirección para Estados Unidos porque no están involucrados emocionalmente con Crimea. Perder o ganar Crimea les da absolutamente igual y bajo su entender es la manera más fácil de calmar a Rusia y avanzar en unas negociaciones y conseguir la paz así en genérico. Con lo cual, para ellos es muy fácil. Para Ucrania es mucho más difícil, como lo habéis explicado muy bien. Quizás lo que podría suceder es que veamos un referéndum, cuando Zelensky dice que son los ucranianos quienes tienen que decidir, quizás la fórmula de un referéndum, un acuerdo de paz previo firmado que sea sometido a referéndum más tarde, podría ser la clave de que Ucrania ceda esos territorios. Lo que está claro es que Rusia está muy asentada allí y, por ejemplo, casos como el de Gibraltar o las Islas Malvinas, pues son hechos de facto. Los países que han perdido esos territorios los consideran propios, pero la realidad geopolítica y militar demuestra que recuperarlos va a ser prácticamente imposible. Muchísimas gracias por todo esto, Ricardo Marquina. Un saludo hacia Tallinn. Un saludo.